Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con un nuevo módulo dentro de la diplomatura y este módulo tiene que ver con el concepto de liderazgo. Vamos a ver en esta primera clase, precisamente en referencia al liderazgo, la definición, las teorías existentes y los tipos de liderazgos. Lo vamos a hacer a partir de un texto de la licenciada Juana María Susama Covas, que vamos a complementar con un pequeño texto adicional que elaboramos, donde retomaremos algunos tipos de liderazgo que aparecen mencionados en el texto de Covas, pero no desarrollados. Comenzamos entonces con este concepto, el concepto de liderazgo. ¿Qué es ser líder? ¿Qué es el liderazgo? Por supuesto, sobre esto tenemos todos una respuesta, pero ¿es la misma? ¿Qué significa esto? Significa que en realidad el concepto de liderazgo es un concepto que todos a priori pretendemos conocer. Uno dice líder, dice liderazgo, y todos tenemos una referencia o un cierto conocimiento de lo que esto implica. Pero si fuéramos a profundizar sobre lo que para cada uno significa el liderazgo, no necesariamente nos vamos a encontrar con el mismo concepto. Liderazgo en realidad refiere a fenómenos muy variados. ¿Por qué? Porque se habla de liderazgos en grupos espontáneos, se habla de liderazgo en los mandos medios, se habla de liderazgo en los cargos gerenciales, se habla de liderazgos en los grupos, se habla de liderazgos en las organizaciones. ¿Con qué tiene que ver con el liderazgo? Con que emerjan deseos grupales, con cumplimentar aquello que viene de la organización. ¿Qué es ser líder? Como dice Burns, el liderazgo es uno de los fenómenos sobre la Tierra más observados y menos entendidos. Como estamos viendo, en realidad, liderazgo alude a distintas dimensiones, a distintos ámbitos, a distintas formas de ejercerlo. Cada uno de nosotros, decíamos, puede tener una idea distinta de lo que es ser líder. Esta amplitud no implica que no haya algunos intentos de definición o restricción, o en el sentido de restringir los alcances de lo que es el liderazgo. Por eso vamos a ver ahora algunas definiciones de liderazgo que van a tener que ver con un liderazgo muy particular que es el liderazgo organizacional, es decir, aquellas formas de liderazgo que transcurren en estructuras organizacionales. Allí vemos que Siliceo, Cáceres y González dicen que el líder es el constructor de la cultura organizacional. Cultura organizacional entendida como el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan sentido a una organización para lograr sus objetivos económicos y sociales. Por otro lado, French y Bell dicen que el liderazgo implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. Por otro lado, Knott y Haynes dicen que el liderazgo se define como influencia, es decir, el arte o el proceso de influir sobre las personas de tal modo que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas del grupo. Distintas definiciones, que como vemos no son exactamente iguales, que cada una de ellas implica algunos aspectos que tal vez en otras no estén nombrados, pero sin embargo, de estas definiciones y otras que existen, se desprenden algunos núcleos comunes. La primera es que el liderazgo implica una influencia sobre un grupo de personas. El líder influye en una trama vincular, en un grupo de personas. El líder genera algo ahí. Algo sucede a partir de la acción del líder que genera una respuesta, una conducta diferente en ese conjunto de personas. Entonces, lo primero que aparece como un rasgo destacado cuando hablamos del liderazgo es que el líder ejerce influencia sobre un grupo de personas. Por otro lado, liderar implica indicar un camino, indicar aún hacia dónde ir. La influencia tiene que ver con metas. Se influye sobre un grupo de personas en relación a una conducta compartida que va a tener que ver con la dirección hacia una meta, hacia un objetivo, que en principio debería ser vivenciado como común. Es decir, algo de esta meta o algo de este objetivo va a tener que involucrar o
a todos, sentir todos que están involucrados en esta meta. Precisamente esa es una de las capacidades del líder. Sentir que la meta es propia influye, por supuesto, y mucho en el compromiso que tomemos con ella. Con esto también está relacionado que es el encargado de motivar a los seguidores para alcanzar estas metas. Es decir, va a tener que establecer estrategias para que quienes son liderados deseen, se comprometan, sientan que les brinda satisfacción llegar a esas metas. ¿Qué significa entonces? Que ya podemos establecer algunos pequeños ejes del liderazgo. Los líderes influyen a las personas, pero las influyen en relación a una tarea en común. Influyen a un grupo de personas que tienen o tendrían que tener una tarea común. El líder se encarga de motivar para llegar o alcanzar estas metas u objetivos comunes. Una de las primeras formas de motivarlos es que todos sientan que realmente esas metas, esos objetivos son comunes, nos involucran, son parte de nuestro propio deseo. Con un fenómeno tan extendido como la idea de liderazgo, con tanta complejidad como la idea de liderazgo, obviamente existen muchas o han existido muchas teorías que intentan explicarlo. Teoría es un conjunto organizado de ideas que tratan de explicar precisamente un fenómeno. Son un conjunto de ideas que le dan marco, que organizan y que explican un fenómeno, en este caso, por supuesto, el liderazgo. Y muchas intentaron responder o explicar esta compleja relación de intercambio entre el líder y los conjuntos humanos donde opera. Es decir, que muchas intentaron explicar qué pasa entre el líder y las personas que son lideradas. ¿Qué pasa en ese conjunto humano? ¿Qué pasa con esa influencia? ¿Cómo se ejerce? ¿Qué efectos tiene? ¿Cuáles son las formas? ¿Y por qué? En realidad, tratar de explicar el liderazgo es una historia que empieza desde la antigüedad. En Grecia, en la China antigua ya hay teorías sobre lo que es el liderazgo, sobre lo que es ser líder. Pero obviamente vamos a centrarnos en las teorías clásicas de liderazgo, que son las que empiezan más o menos a partir de la década del 20 del siglo XX. Todas las teorías sobre el liderazgo tienen un eje, una perspectiva desde la cual tratan de comprender el fenómeno. Es decir, tratan de visualizar el fenómeno tomando en consideración lo que ellos consideran el eje central de lo que hace el liderazgo. Dentro de estas teorías, estas perspectivas, la primera que vamos a ver tiene que ver con el enfoque personalista. El enfoque personalista es el que relaciona el liderazgo con las características personales del líder. ¿Qué significa esto? Que ser líder por cualidades personales. Se nace líder. Es solamente una cuestión de carisma. Es una capacidad de influencia innata, distinta, superior al resto de los individuos. Básicamente podríamos decir que el enfoque personalista se centra en estudiar aquellas personas que supone especiales y con capacidad de ser líderes, cosa que otros, desde esta perspectiva, no. La perspectiva del enfoque personalista ha sido dejada de lado porque ya creemos que no son solo cualidades innatas las que conforman o hacen a un líder. Posteriormente al enfoque personalista surgen lo que se llaman teorías situacionales o funcionalistas. ¿En qué se centran? Ya no en las cualidades del líder, que según la otra teoría aparte son innatas, sino en la conducta del líder. Se enfocan en pensar lo que el líder hace. Y esto que el líder hace, lo hace en grupos. Entonces,
Los dos aspectos que toman las teorías situacionales o funcionalistas son las situaciones en las que se encuentran los grupos, es decir, pensar las estructuras, tipo de tarea, objetivos, necesidades, particularidades del grupo, por un lado, y por otro lado, ¿qué hace el líder para influir en este grupo, para acercar a este grupo a su tarea? Entonces, las teorías situacionales o funcionalistas tienen que ver con la función del líder, tomando primero la situación del grupo y sus características y después las estrategias del líder, las funciones que ejerce el líder para acercar al grupo a su tarea. La tercera de las líneas sobre teorías del liderazgo va a tener que ver con las teorías contingenciales. ¿Qué significa contingenciales? Que aquí el eje va a tener que ver con la interacción de cierto tipo de líderes con las características de la situación en que se ha de llevar a cabo la tarea. Es decir, a diferencia de los funcionalistas, no piensa tanto en las estructuras grupales, en la dinámica grupal, sino en la situación como generalidad. Entonces es tipo de liderazgo y situación, los dos ejes sobre lo que va a enfocar o van a enfocar las teorías contingenciales. Digo van a enfocar porque hay varias al respecto. Las más conocidas son la de Fiedler, que define ciertos estilos de liderazgos, como el líder orientado a relaciones de grupo o el líder orientado a tarea, y contempla como contingencia cuál es la posición del líder, cuál es la estructura de las tareas y cuáles son las relaciones entre el líder y los miembros. Otra de las teorías es la de la trayectoria meta de Hobson, en que los estilos de liderazgo son directivo, de apoyo, participativo y centrado en el logro. Aquí, las contingencias que se contemplan son las características de los empleados y los factores ambientales, que pueden ser las tareas concretas, el sistema de autoridad y el mismo grupo de trabajo. Por otro lado, la teoría situacional de liderazgo de Hersey y Blanchard se centra más en las funciones, en lo que hacen los líderes, en tipos que tienen que ver con dar órdenes, persuadir, el de la participación o el de la delegación. Y la contingencia va a tener que ver con la madurez de él o los seguidores. Entonces, como para tratar de entender, el eje es característica de los líderes. Fíjense que cada una de estas teorías trata de definir distintas formas de ser líder, distintas formas de actuar, distintas características, en el caso de Fiedler, aquel que se orienta hacia las relaciones del grupo o que se orienta hacia las tareas. En el caso de Hobson, los que tienen que ver con el que es directivo, el de apoyo, el participativo, el que se centra en el logro. Y Herzog y Bashar va a hablar de dar órdenes, persuasión, participación, delegación. Es decir, lo primero que aparece en cualquiera de estas teorías es un intento de caracterización de ciertas formas o ciertas tareas o ciertas acciones que implican ser líderes. Y esto lo relacionan con situaciones en que se ha llevado o que se ha de llevar la tarea. La estructura de las tareas y las relaciones líder-miembro en el caso de Fiedler, las características de los empleados y los factores ambientales en el caso de Hobson, y la madurez de él o los seguidores en el caso de Hersey y Blanchard. Vimos recién en las teorías contingenciales que aparecen como definición de estilos de liderazgo. Es decir, se habla de un líder orientado hacia las personas, o un líder orientado hacia las tareas, un líder participativo, un líder orientado hacia los logros, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a tener que tratar de explicar ahora a qué se refieren los estilos de liderazgo. Bass explica que los estilos de liderazgo o de dirección son las formas alternativas en que los líderes estructuran su conducta interactiva para llevar a cabo sus roles en tanto líderes. ¿Qué significa esto? Que el estilo de liderazgo es la forma
en que se estructura la conducta para con otros en el rol de liderazgo. Es decir, cómo actuamos, desde qué lugar nos centramos. A eso se llama el estilo. ¿Qué tipo de conducta se ejerce en el rol de liderazgo? Y a eso se lo va a llamar estilo. Cada estilo va a tener sus particularidades, sus características. La primera categorización importante es que realiza Kurt Lewin en el año 1939-1940, en que define los estilos de liderazgo autoritario, democrático y laissez-faire. Es la que vamos a tomar ahora y la que vamos a desarrollar ahora. ¿Por qué? Porque en realidad esta categorización es la primera categorización importante sobre estilos de liderazgo que tenemos precisamente en las teorías de liderazgo, y es la que marcó un poco el norte, el camino. La mayoría de las definiciones de estilos de liderazgo posteriores toman como base esta caracterización de Kurt Lewin. Es como la caracterización inicial, madre de todas las otras teorías sobre estilos de liderazgo. De hecho, vamos a ver que en muchos casos los estilos de liderazgo que se definen podrían también ser identificados dentro de características más autoritarias, más democráticas o laissez-faire. Antes de comenzar con las características de estos tipos de liderazgos que define Kurt Lewin, vamos a contar un poquito cuál fue la motivación y cómo realizó el estudio Kurt Lewin. Kurt Lewin nace en la Alemania de finales del siglo XIX y desarrolla sus primeros años, estudia y desarrolla sus primeros años profesionales en Alemania. La mayoría del desarrollo teórico central de Kurt Lewin se realiza posteriormente en Estados Unidos, de tal manera que Kurt Lewin está considerado el padre de la psicología social en Estados Unidos. ¿Por qué este alemán desarrolla la mayoría de su carrera profesional en Estados Unidos? Porque Kurt Lewin es judío. Kurt Lewin es judío en la Alemania nazi. Con lo cual, obviamente, su condición de judío le empezó a implicar una serie de persecuciones o restricciones que hacen que él decida irse de Alemania. Él se va de Alemania un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ya el nazismo está en auge en Alemania. La preocupación sobre el nazismo está en su historia. Él es un judío en la Alemania nazi. Él, de hecho, primero quiere ir a trabajar a Jerusalén, no puede, por eso va a los Estados Unidos. De hecho, también él puede rescatar a algunos miembros de su familia, pero, por ejemplo, no puede, a pesar de todos los intentos que hace, sacar a su madre de Alemania, y su madre muere en un campo de concentración. ¿Qué significa esto? El tema del nazismo es un tema que preocupa y muchísimo, que motiva y muchísimo las investigaciones de Kurt Lewin. Y Kurt Lewin, como muchos cientistas sociales de su época, se preguntan cómo es posible el nazismo. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucedió? ¿Cómo un fenómeno como el nazismo nace, se desarrolla y alcanza el impacto que ha alcanzado el nazismo? Todas las investigaciones de Kurt Lewin precisamente se centran en tratar de demostrar que los estilos de conducción democráticos son mejores que los autoritarios. Autoritarios, vuelvo a pensar, tienen que ver con una historia. Cuando él está hablando de autoritarismo, está pensando en la Alemania nazi originalmente. Entonces, empieza a desarrollar estudios donde mide el impacto de los tipos de liderazgos en las estructuras grupales. En este sentido es funcionalista. Piensa en la estructura grupal, el hacer del líder y el impacto que tiene esto en los grupos. Sería como es el eje, ¿no? Tipo de liderazgo, acción, impacto. ¿Cómo lo hacen?
Lo hace a partir de un estudio con chicos. Digamos, la experiencia de laboratorio es medir qué es lo que sucede en distintos grupos de chicos de acuerdo a la propuesta de un líder democrático, autoritario o laissez-faire. Entonces, eh, él conforma determinados grupos donde propone, por parte de miembros de su equipo, que estos ocupen el rol de monitor. Monitor vendría a ser algo así como un preceptor, como una autoridad dentro de, preceptor docente, les diría, una autoridad dentro o que actúa con ese grupo de chicos. ¿Qué hace? En los distintos grupos de chicos eh, dispone que pasen por los tres tipos de liderazgo. Es decir, cada grupo de chicos va a tener primero un líder autoritario, después un líder democrático y después un líder laissez-faire. O puede invertirse el orden en que aparecen estos líderes, pero lo que se hace es, en cada grupo se ve qué pasa o cómo actúan con un líder autoritario, con un líder democrático y con un líder laissez-faire. Y a partir de esto llega a determinadas conclusiones que por supuesto vamos a ir trabajando ahora. Estábamos hablando de líderes autoritarios, democráticos y laissez-faire. ¿Cuáles son las características que definen al líder autoritario? El líder autoritario es el que impone. El líder autoritario es verticalista. El líder autoritario es el que manda. Y el que puede ejercer cierta forma de agresividad en su imponerse. Esto es como las características de un líder autoritario en general. Cuando lo vamos a pensar organizacionalmente, podemos decir que algunas de sus características son que basa su liderazgo en el autoritarismo. Es el que toma las determinaciones. ¿Y qué hacen los miembros del equipo? Ejecutarlas. Él decide, los otros hacen. Esto genera una cierta falta de perspectiva de futuro. ¿Por qué? Porque como es el que toma las determinaciones y los otros solo tienen que ejecutarlas sin participar en el por qué o el para qué de esas decisiones, nunca está claro qué es lo que va a suceder más adelante. Y más adelante va a tener que depender o va a tener que ser en relación a las determinaciones que tome el líder. El líder toma determinaciones, como decíamos, los miembros la ejecutan. ¿Qué sucede? Va a depender de qué determinaciones toma el líder. No sabemos cuáles. En general, el líder está colocado por fuera del grupo, por fuera de quienes hacen. No participa del trabajo inmediato. La única manera en que participa es cuando tiene que enseñar específicamente cómo se hace algo. Pero en general, vuelvo a repetir, está por fuera. ¿Cuál es su tarea? Mandar y organizar. Por otro lado, en esta organización es el que decide qué hace cada uno y qué compañeros tendrá para hacer eso. La forma de agruparse, las tareas que se asumen, van a depender una vez más de las determinaciones del líder. Y suele ser personal y muchas veces arbitrario en sus alabanzas o críticas de lo que hacen los miembros del grupo. Es decir, maneja alabanzas y críticas como una forma de reforzar su autoridad, como premios y castigos, eh, como atemorizadores y reforzadores. Entonces, va a depender mucho de su criterio personal aquello que tiene que ver con alabar y criticar qué es lo que están haciendo los miembros del grupo. Cosa que hace en general de manera asidua. Es decir, todo el tiempo está opinando, alabando, criticando qué es lo que hacen otros. Y estas son algunas de las características del liderazgo autoritario que seguro que van a reconocer en cualquier estructura organizacional. Es decir, en cualquier estructura organizacional vamos a tener esta forma de liderazgo que tiene que ver con tomar determinaciones que los otros tienen que realizar, que, que centra su autoridad en simpatías y antipatías, alabanzas y críticas, que es el que está por fuera del trabajo y lo que hace es mandar, organizar,
que es el que decide qué hace cada miembro y con quiénes. Como vuelvo a repetir, el liderazgo autoritario caracteriza una forma de ser líder que seguro van a reconocer porque es una de las formas que de una manera u otra implican una de estas estructuras estables de conducta del líder para con los miembros, que era lo que hablábamos antes. ¿Cuáles son los efectos del liderazgo autoritario? Es decir, acuérdense que el análisis de Kurt-Lewin se basa en características y efectos. De acuerdo a los estudios que realiza Kurt-Lewin, que los realiza, vuelvo a repetir, con chicos, pero que son trasladables a cualquier situación donde opera un líder autoritario, es, primero, dentro de la estructura del grupo, fuertes reacciones de odio y agresión entre los miembros. Los miembros se llevan mal, se pelean, se odian, se agreden. Esto no lo hacen con el líder. ¿Por qué? Porque el líder tiene una característica que está ligada con la amenaza, amedrenta. Tiene un poder que ejerce todo el tiempo. Como uno está a merced de ese actuar del líder, en general entonces toda esa agresión o toda esa frustración se desplaza hacia los otros miembros. Como no me la puedo tomar con el jefe o con el líder, me la tomo con mis compañeros. Sería como muy simplificado este efecto. Esta imposición, por otro lado, provoca desinterés, apatía, ganas de no estar ahí, de huir. Todo esto, este desinterés, apatía y tendencia a huir, viene también relacionado con una cierta sumisión. No hay una rebeldía. Uno es sumiso frente al líder, pero esto genera frustración. Por lo tanto, por eso es que podemos hablar de desinterés, apatía, tendencia a huir. Y en cuanto al rendimiento, al principio, precisamente por estas características que amedrentan en el líder, por este miedo, podríamos decir, el rendimiento colectivo aumenta. Es decir, todos se encargan de cumplir lo que el líder determina porque le tienen miedo, porque impone autoridad. Pero este primer momento de rendimiento colectivo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más frustrados y aunque seguimos sintiendo temor frente al líder, el compromiso, la motivación con la tarea es casi nula. Digamos, el único factor que lleva es el miedo y eso hace que haya una curva descendente muy grande en la producción. Entonces, lo que podemos decir como resumen es que eh, en esta forma de ejercer el liderazgo se generan ciertos impactos en lo grupal, ¿no? Que son malas relaciones intergrupales con odio, agresión, eh, que no se deposita en el líder simplemente por el temor hacia el líder, desinterés y apatía con la meta. La meta me viene impuesta eh, eh, y ciertas ganas de irme. Sumisión por el temor y un rendimiento colectivo que, como les decía, va disminuyendo. ¿Por qué? Precisamente porque esas metas me son impuestas. Vamos ahora al liderazgo democrático. El liderazgo democrático es el que basa su liderazgo en su identificación con el grupo y su pericia. Lo primero que aparece en un líder democrático es que el líder democrático valora al grupo y su saber hacer. Hay una cuestión de mirada que impacta y muchísimo en los grupos. Me voy a desviar muy brevemente del texto como para tratar de comentar esto que es muy importante cuando uno ejerce alguna función de liderazgo, de jefatura. Hay una relación directa entre la potencialidad que vemos en el grupo y la potencialidad que despliega el grupo. Si vemos a un grupo desde lo que puede, creemos en su potencia, lo más probable es que el grupo desarrolle su potencia. Si le decimos a un grupo, lo miramos desde que no sirven para nada, que no valen nada, y transmitimos esto, el grupo
o se va a rebelar y va a encontrar su propia potencia, cosa que pasa muy pocas veces, o lo que va a pasar es que asume esta mirada, se van a sentir pocos, se van a sentir menos, se van a sentir que no valen. Y esto, por supuesto, va a impactar en su manera de desempeñar la tarea. Si valgo poco, esto tiene un impacto directo en la tarea, obviamente. Entonces, la primera característica que hace a un líder democrático es su identificación con el grupo y la pericia. Ven ahí gente que vale, gente que sabe, lo cual no significa que lo sepan todo, obviamente. Como forma interaccional, fomenta y favorece la discusión e intercambio grupal. Lo que se hace no se hace porque me lo mandan. Lo que se hace a partir de pensarlo entre todos, de generar consensos, haciéndonos que nos sintamos parte de esas determinaciones. Cuando aparecen dudas, disputas, conflictos, eh, se trata de generar precisamente que el grupo debata, que el grupo llegue a acuerdos, que se pueda establecer algún punto en común. Y a partir de que este punto en común surge de la discusión grupal, del intercambio grupal, eh, el grupo se va a ir apropiando de eso, lo va a ir entendiendo. ¿Por qué? Porque se lo generó a partir de un intercambio y de generación de consensos. Entonces, una cierta perspectiva de futuro. Sabemos dónde estamos, sabemos por qué, sabemos lo que queremos. Entonces, la perspectiva de futuro no aparece ligada a qué determinación toma alguien que está por encima nuestro, sino a ese recorrido que en parte pensamos y consensuamos entre todos. El líder democrático no se aparta del grupo, no tiene esta cuestión del líder autoritario de que está por fuera y podríamos ir por encima del grupo, sino que aunque su rol es diferencial, actúa como parte o como miembro del grupo, se involucra dentro de su dinámica, no está solamente afuera, y vuelvo a repetir, encima del grupo, sino que trata de interactuar en la horizontalidad grupal, en la dinámica grupal, aunque obviamente tenga un rol diferenciado. Actuar como miembro del grupo no significa dejar de ser líder. Como decíamos, una de las características del liderazgo democrático es que busca consensos, busca la participación, eh, recaba opiniones, las tiene en cuenta y por eso dentro de las posibilidades existentes se da que se permite elegir tarea y colaboradores. Dentro de las posibilidades, eh, quiénes hacen cada tarea, con quiénes la van a hacer, etcétera, etcétera, va a surgir no solamente de la determinación de un líder, sino de un cierto consenso donde la opinión de quienes finalmente van a realizar la tarea cuenta. Y este tipo de líder trata de ser objetivo a la hora de alabar o criticar. En general no lo hace mucho, trata de hacerlo lo justo, digamos. No se excede en las alabanzas o críticas. ¿Por qué? Porque no son una forma de generar efectos de autoridad, sino que lo utiliza cuando es necesario. Y trata de ser objetivo, no se basa en simpatías, antipatías, no establece un mapa de los cercanos, los lejanos, sino que trata de ser objetivo, es decir, basarse en lo que sucede más que en mi mapa personal de simpatías o antipatías. Este liderazgo, por supuesto, es el que promueve Kurt Lewin. Vuelvo a repetir, acuérdense que Kurt Lewin eh, sale de la Alemania nazi. Y cuando habla de sus efectos, dice que en general, en este hacer mucho más compartido, por ende las relaciones mutuas son buenas. No es que no hay debate, no es que no hay discusión, pero la posibilidad de llegar a acuerdos, la generación de acuerdos, la comunicación, eh, el hacer juntos hace que las relaciones mutuas sean mucho mejores que en el caso anterior. Se ve al líder como un igual, vuelvo a repetir, como un igual que reconoce su rol diferenciado, pero se reconoce también que él no se aparta del grupo, está con el grupo.
Y por eso con la relación con un líder democrático suele ser satisfactoria. Es decir, hay una buena relación con un líder que estructura su conducta desde esta perspectiva. Eh, Tal vez el primer impacto de producción no sea tan manifiesto como en el liderazgo autocrático. Hagan, la gente hace y aparece un primer impacto que aparecería como una producción alta. Pero ¿qué pasa? Primero, los resultados son mucho mejores. ¿Por qué? Porque muestran mayor originalidad. Ya no se depende solo de la opinión del líder, como en el caso del autocrático, sino que es fruto de debate, fruto de intercambio, es fruto de un pensar juntos. Y este pensar juntos, ¿no? Obviamente va a llevar eh, a producciones mucho más originales, novedosas, porque son generadas y creadas en el dispositivo del grupo, del equipo de trabajo. Otra cosa es una sensación, por supuesto, de mayor comunicación y libertad. Eh, Precisamente porque el liderazgo democrático promueve, se siente que hay mayor comunicación y libertad. Y esto genera mayor riqueza de ideas o alternativas generadas, lo cual redunda en grupos que son eh, posibles, en los que son posibles generar alternativas novedosas. Esto ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en contextos donde los desafíos van variando todo el tiempo, la potencia del grupo, la potencia de ese grupo de trabajo, en esta comunicación, en esta posibilidad de compartir y debatir, probablemente permita generar alternativas novedosas y, por supuesto, muchísimo más eficientes. Por último, dentro de las características, vamos a tener el liderazgo laissez-faire. Laissez-faire tiene que ver con dejar hacer. Este liderazgo es precisamente el liderazgo de no ejercer liderazgo alguno. Es el que da total libertad para la decisión personal sin apenas intervención. ¿Cuál es la gigantesca diferencia entre el líder democrático y el laissez-faire? El líder democrático promueve la comunicación, pero marca direccionalidad. Es decir, pensemos, debatamos para realizar esto. Propone ideas, propone alternativas, es un líder presente que toma la voz de otros para que el producto sea mucho más rico, pero que en ningún momento se corre de su rol de líder. El líder democrático genera, promueve, enriquece. El líder laissez-faire, podríamos decir, es abandónico. Por eso decimos, prácticamente no existe. Es el que deja al equipo, al grupo, a su merced. Está por fuera, pero no solo por fuera, está invisible. No brinda información, no brinda opinión, salvo que se la exijan, y por eso se genera una incertidumbre en el futuro. Hay pocas cosas más desesperantes que no saber para dónde vamos, que no haya algo que estructure. La total libertad acá es desamparo. En el líder democrático hay una libertad amparada, regulada, estructurada. Una posibilidad de debate dentro de ciertos marcos. Acá no existen. Y generalmente trabaja como uno más. No trabaja con el grupo, sino como uno más. Uno más es precisamente la inexistencia de esta diferencia, de este rango diferencial que, aún con la participación, tranquiliza, da margen, da pautas, da en qué apoyarse. El líder laissez-faire es, vuelvo a repetir, un líder que deja ser, pero podríamos decir, el líder laissez-faire no es el que permite o fomenta la comunicación estando presente, marcando direccionalidades, proponiendo, sino simplemente deja, una vez más repito, al grupo a su merced. No intenta evaluar, no intenta regular, tampoco va a comentar la actuación de los miembros del grupo. ¿Cuáles son los efectos del liderazgo laissez-faire? El liderazgo laissez-faire
es el liderazgo que tiene el impacto más devastador en los grupos, en general en los grupos de trabajo. El impacto del líder laissez-faire es muy fuerte porque genera angustia, incertidumbre. No tenemos nadie quien dirija, nadie que marque dirección, nadie que medie, nadie que diga para dónde vamos, aún con la posibilidad de debate u opinión. Estamos perdidos. ¿Perdidos por qué? Porque no hay nadie que marque para dónde debemos ir, qué se puede, qué no se puede. Y eso, vuelvo a repetir, es generador claramente de angustia e incertidumbre. Obviamente, angustia e incertidumbre implican muchísimo menos nivel de productividad. Si no sabemos para dónde vamos, la productividad cae en picada. Y en esta angustia y en esta incertidumbre, desde un lugar muy distinto al líder autoritario que tiene que ver con alguien que ejerce el poder y que al no poder, digamos, confrontar con él, desplazamos nuestros niveles de agresión hacia el grupo, acá lo que hace que se generen rivalidades y facciones va a tener que ver con esa angustia e incertidumbre. No sabemos para qué estamos, no sabemos qué hacemos, no sabemos la razón de nuestro estar juntos y toda esa angustia se desplaza en rivalidades con otros, en facciones, en enfrentamientos. Como les decía, el liderazgo, el laissez-faire, es el liderazgo más devastador en sus efectos. Hasta acá llegamos con el texto de Cobas. Nosotros agregamos al texto la caracterización de ciertos estilos de liderazgos que se han desarrollado posteriormente al modelo clásico de Kurt Lewin y que son importantes porque todavía hoy tienen vigencia o tienen algo para darnos que pensar en relación a los tipos de liderazgo que se ejercen. El primero es el modelo conductual de Robert Bale. Se llama conductual precisamente por eso, porque se centra en las conductas, las maneras de comportarse de los líderes. Es decir, qué es lo que los líderes hacen para llegar a dirigir el grupo. Y propone dos tipos de conducta que producen líderes, el orientado a la persona y el orientado a la tarea. Para que se entienda esto, tendríamos que tratar de comentar que todo grupo, y el grupo de trabajo, el equipo de trabajo como parte de ello, tiene dos dimensiones, dos niveles que es preciso atender. El más claro es el de la producción. Los grupos de trabajo están para hacer algo juntos. Y este nivel, el nivel de la producción, obviamente es un nivel importantísimo en el hacer de los grupos, de los equipos de trabajo. Pero hay otro nivel que hay que tener en cuenta, que es la relación interpersonal, el cómo están, el cómo producen, el cómo actúa junto ese grupo, ese equipo. Los seguidores de Kurt Lewin, casualmente, han utilizado una metáfora para explicar estas dos dimensiones. Y la metáfora es el de la máquina. Una máquina, cualquier tipo de máquina, produce algo. Pensemos una máquina que realiza un producto, que produce un artefacto cualquiera. Obviamente, es muy importante centrarse en el producto que realiza esa máquina. Pero para que la máquina realice este producto, también tenemos que centrarnos en cómo funciona la máquina. Es decir, hay dos niveles. El del producto que sale de la máquina y el funcionamiento de la máquina que permite que exista ese producto. Es una metáfora, pero que nos permite entender un poquito estas dos dimensiones necesarias. Un grupo, un equipo de trabajo se reúne en torno a una tarea, pero también es importante pensar las relaciones y el modo de funcionamiento de ese grupo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el no trabajar eso va a tener un impacto directo en la tarea. Es decir, la máquina que funciona mal empieza a no producir o a producir productos defectuosos. Por eso el modelo conductual de Robert Bale establece
dos tipos de liderazgos. El líder orientado hacia la persona o socioemocional, que tiene que ver con que es la persona que goza de la simpatía del grupo y está preocupado por la armonía grupal, es decir, responde a un factor que es el de consideración, y el líder de la tarea, que es la persona con las mejores ideas y que responde al factor de iniciación de la estructura. Es el que organiza, dirige y estructura las metas del grupo. Es decir, el líder orientado a la persona es el que se encarga de que haya un buen clima, un buen funcionamiento dentro del equipo o grupo. El de la tarea es el que se centra en qué vamos a producir y cómo. Por supuesto, en realidad, en cualquier liderazgo, si estas dos dimensiones están implicadas entre sí, es decir, tarea y las relaciones o cómo está el grupo están relacionadas directamente entre sí, los líderes más efectivos tienen que tener en cuenta ambas dimensiones. No es que alguien puede centrarse, si lidera un equipo de trabajo, solamente en el bienestar grupal o solamente en la tarea. ¿Por qué? Porque faltaría una de las patas. Y si falta una de las patas, algo se cae. Por eso es que Bale dice que son los más efectivos los líderes que hacen ambas cosas. Y los menos efectivos, obviamente, aquellos que no hacen ninguna de estas cosas. Vamos a ir, por último, al modelo de eficacia de Bass y Abolio, que es un modelo que muy vigente actualmente. De hecho, la caracterización de los tipos de liderazgo de Bass y Abolio van a aparecer en muchísimos de los textos que van a ir viendo en la diplomatura. Y es un modelo que se centra en el comportamiento de los líderes hacia la fuerza de trabajo. Él define tres tipos de liderazgos que se van a dar cuenta, en realidad son reformulaciones o actualizaciones de los viejos modelos de Kurt Lewin. El primero que menciona es el liderazgo transaccional, que va a tener que ver mucho con el liderazgo de tipo autoritario. ¿Por qué? Porque es aquel que espera que sus dirigidos cumplan los requerimientos básicos por medio de una relación de intercambio entre el líder y el seguidor a partir de la obediencia, premio y castigo. Como verán, esto se parece muchísimo a lo que veníamos trabajando. Es decir, ¿cuál es la clave del líder transaccional? El cumplimiento. ¿Cuáles son los factores que llevan a ese cumplimiento? Eh, la obediencia, y esta obediencia a partir del premio y el castigo. El líder transaccional es el que decide cuál es el camino a seguir y se los traslada a los que lo van a ejecutar. Hay un aspecto positivo que es que los líderes transaccionales en general son muy claros en las pautas de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe seguir. Por otro lado, el líder transformacional, que es el líder que más se acerca a lo que antes veíamos como el líder democrático, es aquel que busca realizar cambios, transformar para mejorar el funcionamiento de la organización o sector en que se ejerza ese liderazgo. Aquí sí aparece eh, una dimensión que tal vez no está tan claramente expuesta en el líder democrático, que es la necesidad de realizar cambios, de transformar. Un contexto turbulento, un contexto de permanentes cambios, como es el que atraviesan todas las organizaciones, hace que sea necesaria esta cualidad en los liderazgos, que es la capacidad de realizar cambios, de transformar. Y acá aparece destacada. Pero en el resto de los rasgos del líder transformacional aparecen nuevamente caracterizaciones que nosotros ya habíamos visto con el líder democrático. Promover la unidad, el beneficio común, tratar de valorar las capacidades individuales, potenciar las posibilidades, y se buscan resultados no solo al corto plazo, sino a largo plazo. ¿Qué significa? No se tiene una mirada solamente de la situación, sino una mirada estratégica hacia adelante. Por otro lado, existe otro líder, que es el líder laissez-faire, que claramente retoma al concepto de Kurt Lewin, acá hasta el nombre es el mismo, y como antes habíamos mencionado cuando estábamos con la caracterización de Kurt Lewin, es el que no ejerce influencia sobre los miembros de la organización, no enfrenta la supervisión, no define metas, ni funciones, ni toma decisiones, dejando la responsabilidad sobre cada uno de los integrantes de la organización. Acá es importante destacar algo que también es necesario tener en cuenta cuando pensamos en las caracterizaciones anteriores, que es lo siguiente. Si bien el perfil de líder transformacional es el que aparece como más ponderado, es el que
también aparece como más valorado, no solo en base a Bolio, sino en la gente, eh, es importante aclarar que no todo desafío convoca un mismo perfil de liderazgo. Es decir, hay una operatividad donde a veces se va a necesitar ser transaccional. Hay situaciones donde lo más operativo, lo mejor va a ser precisamente ser claro en las directivas, manejarse a través de la obediencia, a través de la claridad y la determinación de si hace esto y esto se debe ejecutar. Hay situaciones que implica y donde el liderazgo transaccional va a ser el más eficaz. Incluso el laissez-faire, a veces en circunstancias muy especiales, correrse va a permitir que emerjan, tal vez, saberes o respuestas del grupo. En algunas circunstancias, pocas. Hay que saber manejarlas estratégicamente, digamos. Acuérdense que el efecto del laissez-faire en general es el de angustia e incertidumbre. Pero algunas situaciones donde uno se corre brevemente, dejando en claro que después vuelve, puede ser efectivo el liderazgo laissez-faire. Y el transformacional, obviamente, es el más deseado y el más ponderado. ¿Qué significa ser líder operativo? Significa tal vez centrarse en alguno de estos estilos de liderazgo. Aquí se promueve el transformacional, pero sin dejar de utilizar las herramientas cuando es necesario de los otros tipos de liderazgo. Es decir, la riqueza de las estrategias, la riqueza de los modelos de conductas nos van a permitir tener intervenciones más eficaces según el desafío que se nos propone. Hasta acá llegamos con el encuentro con la clase de hoy. Como verán, hay una cuestión que es muy importante en todo el recorrido que vinimos haciendo, que es los líderes generan efectos en los grupos de trabajo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se posiciona? ¿Desde qué lugar actúa un líder? Va a tener un impacto directo en las formas que tome ese grupo que se reúne en torno a una tarea. Es un lugar de responsabilidad y que permite el logro. Un lindo desafío para poder seguir pensando.